El padre Arturo Cornejo, con esa mirada profunda que lo caracteriza y esa voz que parece llegar al alma misma, ha vuelto a levantar la voz. No lo hace desde el miedo, sino desde el amor y el celo por las almas que busca proteger. En una de sus recientes enseñanzas, habló con claridad sobre un tema que muchos pasarían por alto, pero que puede estar en la raíz de muchas perturbaciones espirituales: la ropa que vestimos durante el tiempo de Pascua. Y no se trata de moda ni de apariencia, sino de lo que esas prendas arrastran consigo. Él ha dicho que no toda vestimenta honra al Señor, y hay algunas que, sin saberlo, abren las puertas al enemigo justo en el momento más sagrado del año litúrgico. Puede sonar exagerado, pero cuando en casa reina la confusión, la enfermedad sin causa, o el corazón se siente inexplicablemente pesado, quizás el origen esté más cerca de lo que imaginamos, en lo que toca nuestra piel, en lo que aceptamos sin cuestionar. Padre Arturo ha sido testigo en su caminar pastoral de situaciones donde una simple blusa heredada provocaba noches de insomnio y opresión espiritual. Ha visto cómo una chaqueta que fue de alguien que murió sin reconciliación con Dios podía llevar consigo rastros de dolor, rabia o tristeza. Y es que esas prendas no solo conservan el olor o el tacto del que las usó, sino que pueden cargar memorias que aún no han sido redimidas. Según su enseñanza, cuando el alma parte de este mundo con cargas no resueltas, hay objetos que pueden seguir siendo portadores de esas cargas. Y la ropa es uno de esos objetos silenciosos, íntimos, que por tocar directamente nuestro cuerpo, también tienen un acceso directo a nuestro interior más espiritual. En varias de sus homilías, el padre Arturo ha recordado que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y lo que entra en contacto con él no es neutro, sobre todo en tiempo de Pascua, cuando las puertas del cielo están más abiertas, pero también las fuerzas contrarias se intensifican. El enemigo no siempre se presenta con cuernos ni con miedo. A veces se cuela en una prenda antigua, una herencia sin limpiar, un regalo cargado de historia no sanada. ¿Quién no ha sentido alguna vez un desánimo repentino al vestirse con algo que no era suyo? ¿O ha notado que ciertos días todo sale mal justo después de desempolvar esa ropa vieja del armario? Padre Arturo insiste con vehemencia en que no se trata de superstición, sino de realidades espirituales que muchos han olvidado. Ha escuchado testimonios de personas que, tras desechar esas prendas, han experimentado una paz nueva en el hogar. Y lo más impactante es cómo algunos han vivido liberación interior simplemente al dejar de usar ropa que, aunque pareciera inofensiva, estaba ligada a almas que nunca descansaron en la luz de Cristo. En su misión evangelizadora ha tocado fibras profundas cuando dice que hay quienes caminan con penas que no les pertenecen, simplemente por haberse revestido con una tela que lleva impresas heridas ajenas. Por eso, su mensaje no es solo advertencia, sino también llamado a la purificación. Padre Arturo recuerda que cada acto, por pequeño que parezca, tiene un eco en el mundo espiritual. Y si queremos vivir un tiempo de Pascua auténtica, debemos empezar también por el discernimiento de lo que llevamos puesto. No es tiempo de cargar con sombras que no son nuestras, ni de vestirnos con el luto que otros no pudieron soltar. Es tiempo de vestirnos de luz, con conciencia, con fe activa y corazón vigilante, porque no todo lo visible es inocente, y lo que parece simple tela, a veces es una historia esperando ser liberada. Haz una pausa en el trajín de tus días y deja que el silencio te confronte. ¿De quién es esa prenda que aún conservas en el fondo del armario? ¿Cuál fue la condición espiritual de esa persona al partir de este mundo? ¿Te has tomado el tiempo para elevar una oración por su alma? ¿Has presentado esa prenda ante Dios para que sea purificada o simplemente la guardaste por nostalgia, sin ponerla bajo la bendición divina? Porque la fe no se demuestra solo con el sentimiento, se traduce en acciones concretas, en decisiones que protegen y limpian el alma.
Padre Arturo Cornejo ha insistido muchas veces que no basta con creer, hay que actuar. Si al examinar aquello que posees, sientes que una prenda ya no pertenece a tu vida, no tengas miedo de soltarla. El alma tiene un valor infinitamente mayor que cualquier recuerdo bordado en tela. Y en tiempo de Pascua, cuando el alma se encuentra de cara con el misterio del sacrificio, no podemos seguir arrastrando sombras del pasado. Es momento de dejar ir lo que nos pesa, de vaciar el corazón de cargas inútiles, de permitir que la luz de Cristo nos vista con su claridad. No te aferres a lo que nubla tu hogar. No abraces aquello que pone peso en tu alma. Limpia lo que llevas, consagra lo que usas. Y si no puedes hacerlo, entonces no lo guardes más. Porque cuando decides vestirte de fe y no de memorias rotas, tu vida se vuelve templo de paz y tu cuerpo instrumento del cielo. Padre Arturo también ha sido claro sobre lo que representa cada prenda que llevamos. Él ha advertido con vehemencia que no todo diseño es inocente y no toda moda es inofensiva. En este tiempo, donde el estilo se convierte en declaración, muchas camisetas y accesorios esconden símbolos ajenos a la fe cristiana: calaveras, signos zodiacales, imágenes esotéricas, frases en lenguas que ni entendemos, caricaturas que distorsionan lo sagrado, signos orientales cargados de filosofías que niegan la cruz. Todo eso, aunque parezca irrelevante, tiene un eco espiritual. Es como una grieta que permite la entrada de lo que no es de Dios. Y el enemigo, como nos recuerda el padre Arturo Cornejo, no siempre aparece con formas grotescas o evidentes. A veces se disfraza de lo cotidiano, de lo popular, de lo que todos usan sin pensar. Su táctica es infiltrar, confundir, debilitar, especialmente en tiempo de Pascua, cuando el alma busca estar más cerca del Redentor. El adversario se presenta con más sutileza para distraer, para desviar, para... ¿Alguna vez te has detenido a observar realmente el diseño de tu camiseta? ¿Has notado cambios en tu estado de ánimo al vestir ciertas prendas? ¿Tu oración se vuelve más difícil, tu entorno más denso, tu mente más inquieta? Puede que no sea casualidad. Puede que lo que llevas puesto esté interfiriendo en el fluir de la gracia, esté creando un ambiente poco propicio para que Dios habite plenamente. Padre Arturo Cornejo lo ha dicho sin rodeos. Así como un escapulario puede proteger, una prenda cargada de símbolos profanos puede perturbar. Así como una medalla de la Virgen bendice, una imagen esotérica puede contaminar. Porque en el plano espiritual todo comunica, todo tiene peso y lo que portamos habla de lo que permitimos que entre en nosotros. Durante este tiempo de Pascua, el llamado es a vestirse con reverencia, a preparar el cuerpo y el alma como santuarios vivos para acompañar a Cristo en su camino al Calvario. No se trata solo de acudir a una ceremonia, sino de caminar espiritualmente con Jesús, de compartir su cruz, de hacerlo con vestiduras limpias y un corazón dispuesto. Padre Arturo nos pregunta con el amor firme del pastor: ¿te vistes como discípulo o como espectador? ¿Tu ropa refleja tu fe o contradice lo que proclamas? Porque no basta con rezar si lo que llevas sobre ti niega con imágenes lo que crees. No basta con asistir a misa si en tu vestimenta hay signos que deshonran lo sagrado. No basta con decir que amas a Dios si vas vestido con el lenguaje del mundo contrario a Él. Es momento de examinar con atención lo que usamos, lo que regalamos, lo que dejamos entrar en nuestra casa, porque cada prenda puede ser un puente hacia la bendición o una grieta por donde entra la oscuridad. Y si es grieta, ciérrala. Hazlo con fe y decisión. No digas que no lo sabías, porque ahora lo sabes. No digas que no importa, porque ahora comprendes el alcance espiritual de lo que llevas sobre tu piel. No es simplemente una prenda, aunque muchos quieran justificarlo con un «es solo una camiseta». Padre Arturo Cornejo nos ha recordado, con la pasión que lo caracteriza, que incluso lo que llevamos puesto puede ser una proclamación silenciosa ante el mundo espiritual. Y si esa ropa no glorifica a Dios,
Si no es digna de esta Semana Santa, si no habla de una intención de acercarse a la cruz con pureza y humildad, entonces mejor dejarla guardada, porque cada hilo que cubre el cuerpo debería ser, como él dice, una súplica hecha tela, una oración silenciosa que refleje en lo exterior lo que arde en el interior. No es exagerado afirmar que la ropa tiene voz, y durante estos días santos debería hablar de reverencia, de recogimiento y de una humildad sincera. Año tras año, el padre Arturo ha alzado su voz contra una costumbre que se ha normalizado con tristeza, la de presentarse ante lo sagrado como si se asistiera a una fiesta mundana. Cuando la Iglesia entra en su momento más solemne, cuando Cristo vuelve a ser contemplado en su dolor, hay quienes eligen vestirse como si no fuera tiempo de silencio, sino de espectáculo. Él no calla frente a esta realidad. La ropa provocativa, sensual, reveladora, no solo desvía miradas, sino que perturba el ambiente espiritual. Porque no se trata simplemente de estética, sino de lo que hay en el corazón. La forma en la que uno se presenta ante Dios y ante la comunidad puede edificar o puede hacer tropezar. Puede ser una invitación a la gracia o una distracción del misterio. Padre Arturo lo dice con claridad. Vestir sin pudor en estos días no es solo un acto superficial, es una desconexión con el dolor que se recuerda, con la sangre que se conmemora, con el silencio que se honra. ¿Cuántos entran en los templos con ropa ajustada, corta, transparente, sin considerar que están pisando tierra santa? ¿Cuántos se miran al espejo y se preguntan si esa prenda honra al crucificado o seduce al mundo? ¿Cuántos se visten buscando la mirada humana y no la del Dios que fue desfigurado por amor? No se trata de señalar, sino de despertar, repite el Padre. Porque el cuerpo es templo y no vitrina, porque cada botón, cada escote, cada costura puede ser una oración o una provocación. Si esa prenda te hace dudar, si necesitas ajustarla constantemente, si temes que se vea demasiado, si en el fondo sabes que la elegiste para impresionar y no para honrar a Dios, entonces esa ropa no es para este tiempo, y quizás no sea para ningún otro. Porque quien camina hacia la resurrección no busca mostrar su figura, sino su alma. Este tiempo de Pascua no se vive desde la piel, sino desde el espíritu. No se trata de brillar ante los hombres, sino de dejarse iluminar por la cruz. Por eso el padre Arturo insiste, con la ternura firme de un pastor que ama a su rebaño, que revisemos nuestro armario, sí, pero sobre todo que revisemos nuestras intenciones, porque vestir con respeto también es una forma de orar, es decirle al Señor, aquí estoy, no vengo a distraer, vengo a acompañarte, quiero cargar la cruz contigo, no por obligación, sino por amor, no por miedo, sino por conciencia, no por apariencia, sino por coherencia. Así nos lo enseña Padre Arturo Cornejo, una y otra vez, como eco del Evangelio vivido con radicalidad y ternura. Padre Arturo Cornejo. En su caminar pastoral entre los corazones sencillos del pueblo latinoamericano, ha compartido una enseñanza que no solo toca lo visible, sino lo invisible que habita en las cosas más cotidianas. Él ha recordado que las prendas que cubren nuestro cuerpo también pueden estar impregnadas de historias que no nos pertenecen, de dolores no sanados, de recuerdos ajenos a la paz de Dios. Y por eso ha insistido con amor de padre espiritual en que aquello que se posa sobre nuestra piel debe ser examinado con los ojos del alma. No toda ropa es inocente. No toda tela es neutra. Muchas veces son canales de influencias que escapan a la vista, pero no al espíritu. En sus predicaciones, Padre Arturo ha explicado que para blindar el hogar y el cuerpo contra lo que no viene del cielo, es necesario hacer un acto de purificación, no solo de limpieza física, sino de sanación interior. Una limpieza que libere,
no que oculte, una limpieza hecha con el discernimiento que nace de la oración. Por eso, Él invita a separar sin miedo aquellas prendas que inquietan el corazón, que pesan en la espalda sin razón, que fueron de alguien que partió en medio del sufrimiento, o que llegaron a tus manos desde personas con las que nunca tuviste verdadera paz. Ropa con símbolos ambiguos, con mensajes confusos, con colores o diseños que no armonizan con la luz, no deben mezclarse con tu ropa de oración, ni con la que usas para acercarte al altar. Haz esa separación como quien poda una planta para que crezca con más fuerza. Hazlo con autoridad, con fe, con la certeza de que el mal no tiene poder sobre un alma consagrada. Luego, como Él ha aconsejado más de una vez, toma agua bendita, preferiblemente consagrada por un sacerdote, y si no la tienes en casa, acude a tu parroquia, lleva esas prendas a un espacio de silencio, donde nadie interrumpa tu encuentro con Dios, que sea un lugar íntimo, apartado, donde puedas alzar la voz sin temor. Extiende la prenda sobre una superficie o tenla entre tus manos y comienza a orar el Salmo 91 con todo el fervor del corazón. No lo recites como quien repite palabras vacías, sino como quien clama al cielo con espada de luz. Mientras oras, rocía la prenda con agua bendita, traza la señal de la cruz y repite el Salmo. Pide a Dios con fuerza que rompa toda atadura oculta, que disuelva toda maldición, que esa prenda sea bañada en la sangre del Cordero y transformada en refugio de paz. Declara con voz firme: Señor, purifica esta prenda, líbrala de todo lo que no viene de ti. Sella mi cuerpo con tu protección y que lo que me cubra no me contamine, sino que me bendiga. Al terminar, permanece en silencio. Escucha lo que el Espíritu Santo susurra en tu interior, porque Padre Arturo Cornejo, en su sabiduría, ha recordado que Dios no grita, Dios habla al corazón. Y si dentro de ti sientes que esa prenda no debe seguir contigo, no la guardes, no la regales, no la des a otro. Despídete de ella y déjala partir. Porque no se trata solo de ropa, sino de brechas espirituales, de puertas invisibles que, si permanecen abiertas, permiten el ingreso de lo que no es de Dios. Este acto no es superstición, es fe consciente, es obediencia a una verdad espiritual que muchos prefieren ignorar. Padre Arturo lo dice con claridad: la casa de un hijo de Dios debe vestirse con luz, no con cadenas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que un acto cotidiano tan simple como lo que haces con tus zapatos al llegar a casa podría estar cerrando las puertas de la prosperidad en tu vida? Un gesto aparentemente inocente, que según las reflexiones espirituales que tantas veces ha compartido el Padre Arturo Cornejo en sus homilías, podría convertirse en una trampa silenciosa para la economía familiar. Él ha señalado en más de una ocasión que hay dinámicas domésticas que, sin que lo sepamos, están íntimamente ligadas con el fluir o el bloqueo de las bendiciones materiales. Imagina por un momento, vuelves a casa después de un día extenuante, te quitas los zapatos sin pensar mucho y los dejas en cualquier rincón del hogar. Es ahí donde, según lo que enseñaba el que también ha profundizado el Padre Arturo, comienza a gestarse una atmósfera de escasez, no por un castigo divino, sino por una apertura energética que permite que las vibraciones más densas, traídas desde el mundo exterior, se asienten en tu espacio de descanso. Lo que parecía apenas una rutina sin importancia, en realidad puede convertirse en un canal por donde se infiltran energías que no colaboran con la abundancia. Padre Arturo Cornejo, quien ha dedicado su ministerio a abrir los ojos del pueblo latinoamericano frente a estas realidades espirituales, suele decir que la sabiduría del Evangelio también se manifiesta en los pequeños detalles de la vida diaria. Él ha relatado, en distintos encuentros pastorales, cómo hay hogares donde todo parece ir bien, sin mayor esfuerzo, y otros donde, a pesar de la lucha constante,
nunca se alcanza una estabilidad. La diferencia muchas veces radica en esos hábitos que nadie cuestiona. Padre Arturo observó cómo muchas familias que enfrentaban crisis económicas compartían una misma costumbre: dejar los zapatos en lugares que funcionaban, desde una perspectiva energética, como focos de estancamiento, especialmente en zonas cercanas a las entradas, corredores o áreas de descanso. Y aunque a simple vista pueda sonar extraño, lo cierto es que los zapatos no solo recogen polvo del mundo exterior, sino también todo tipo de cargas emocionales, tensiones e incluso conflictos que se adhieren a ellos como una segunda piel. Así lo ha explicado también el Padre Arturo en sus retiros espirituales, donde recalca que el alma necesita un entorno limpio, no solo físicamente, sino espiritualmente. Hay una historia que Padre Arturo no se cansa de recordar, la de una familia humilde. Jim, que, siguiendo el consejo que alguna, decidió cambiar el lugar donde dejaban sus zapatos al llegar a casa. En 3 meses, su panorama económico cambió radicalmente. De estar al borde del cierre de su negocio familiar, pasaron a experimentar una bonanza inesperada. No fue magia, sino obediencia a una verdad sutil que muchos ignoran. El orden espiritual del hogar influye en la economía. Y así como esa familia, hay miles que podrían beneficiarse si entendieran que la armonía en el hogar comienza en los pequeños actos. Porque no se trata solo de superstición ni de rituales vacíos, sino de una comprensión más profunda del mundo invisible que nos rodea. Los objetos, las costumbres, los espacios, todos tienen una resonancia que afecta el alma y, en consecuencia, la vida material. Padre Arturo Cornejo insiste en que debemos volver a consagrar nuestras casas a la presencia de Dios, no solo con oración, sino también con acciones concretas que restauren la paz, el orden y la bendición en cada rincón. Y lo más impactante es que, según estudios realizados en comunidades católicas de América Latina, cerca del 89% de los hogares mantiene este hábito sin sospechar que pueda estar afectando la armonía financiera. Por eso, si de verdad quieres ver un cambio en tu vida, empieza por revisar los gestos más pequeños, porque en ellos también habla el Espíritu. Sin que muchos lo sospechen, están dejando sus zapatos en lugares del hogar que, según las reflexiones del Padre Arturo Cornejo, actúan como verdaderos pozos de fuga espiritual, zonas donde la energía vital y la gracia de la providencia parecen desvanecerse poco a poco. Estos espacios, que parecen inofensivos a simple vista, pueden convertirse en barreras invisibles que impiden el florecimiento económico y emocional de las familias. Lo preocupante es que, mientras más tiempo se normaliza este hábito, más se enraiza en lo profundo del alma, y con ello, más difícil se vuelve cortar esa cadena de escasez que a veces se transmite incluso de generación en generación. El Padre Arturo Cornejo ha explicado en más de una ocasión que los hábitos sencillos, repetidos sin conciencia, pueden convertirse en fuentes de desequilibrio espiritual. Y uno de ellos es, justamente, la costumbre aparentemente inofensiva de dejar los zapatos en lugares inadecuados al ingresar al hogar. ¿Has considerado que un gesto tan común podría estar cerrándote las puertas de la abundancia? Esta enseñanza, que a muchos podría parecer exagerada, ha transformado la vida de cientos de familias que decidieron observar con humildad los detalles cotidianos de su hogar. En este momento estás a punto de descubrir cuáles son esos sitios específicos que nunca deberías destinar a tu calzado. Y lo más importante, cómo limpiar espiritualmente tu espacio si por años estuviste cometiendo ese descuido sin saberlo. Lo que el Padre Arturo ha compartido en distintas homilías es profundamente revelador. Él insiste en que el alma del hogar comienza por los pequeños actos que se hacen con conciencia. Por eso, lo que vas a escuchar puede ser la pieza que te faltaba para liberar de una vez por todas el flujo de bendiciones que Dios ya ha reservado para ti.
Es crucial que permanezcas atento, porque el núcleo de esta enseñanza toca un punto crítico, un rincón del hogar tan común, tan cotidiano, donde la mayoría deposita sus zapatos sin imaginar el desequilibrio espiritual que puede provocar. Lo más sorprendente es que este hábito se ha automatizado tanto que lo repetimos casi como un reflejo, sin pensar en el trasfondo espiritual que podría estar frenando nuestras finanzas, nuestras oportunidades y hasta nuestra paz interior. Antes de continuar con esta advertencia que puede cambiar radicalmente tu vida, el padre Arturo sugiere algo muy sencillo pero profundamente significativo. Escribe ahora mismo la palabra bendición en los comentarios. Sí, solo eso. Al hacerlo, estás proclamando que deseas abrir las puertas de tu hogar a la luz divina y cerrar, con autoridad espiritual, todo acceso de oscuridad o bloqueo. Este gesto, aunque simbólico, tiene un eco profundo cuando se hace con fe y decisión. Marca el comienzo de una limpieza interior y del entorno, de una renovación que no empieza con grandes actos, sino con una intención clara y firme. Ahora que ya diste ese paso, escucha con atención. Lo que viene a continuación está basado en un testimonio que ha sido compartido en múltiples encuentros de oración. Es la historia de una mujer llamada María Consuelo, una madre viuda que, tras la muerte de su esposo, cayó en una espiral de pobreza inexplicable. Su vida cambió para siempre después de una conversación reveladora con un sacerdote, quien le hizo una pregunta aparentemente fuera de lugar. ¿Dónde colocas tus zapatos al llegar a casa? Ella respondió sin pensar mucho, pero la expresión del sacerdote cambió por completo. Cerró los ojos como quien percibe una verdad que trasciende las palabras y le dijo con una voz profunda: «Ahí está la raíz de tu escasez». Este testimonio, que Padre Arturo ha compartido más de una vez, no es una anécdota aislada. Es el reflejo de una realidad más amplia, donde el entorno físico de nuestro hogar se convierte en espejo del estado espiritual que vivimos. Él ha recalcado que la prosperidad no es solo una cuestión de esfuerzo o estrategia, sino de orden espiritual. Que el alma, cuando vive en desorden o en descuido de los detalles, abre grietas por donde se escapan las bendiciones que tanto pedimos. Por eso, invitar al orden, a la limpieza y al respeto del espacio sagrado del hogar es, para él, una de las formas más efectivas de comenzar un proceso de restauración total, porque allí donde hay presencia, hay bendición, y donde hay caos, se instala el vacío. Así lo cree, y así lo enseña Padre Arturo Cornejo en cada mensaje que dirige con pasión y compasión a los hogares que buscan una nueva vida bajo la luz de Dios. Cambia esa costumbre hoy mismo y verás cómo la providencia vuelve a manifestarse en tu vida cotidiana. A través de los mensajes y reflexiones del Padre Arturo Cornejo, muchas personas han comprendido que aquello que parece insignificante a los ojos del mundo puede tener un impacto espiritual profundo. Así lo vivió María, una madre sola que no solo logró superar la angustia de las deudas, sino que encontró un empleo digno que le permitió criar a sus 3 hijos con paz y esperanza. Siguiendo este tipo de consejos que el Padre Arturo comparte con sencillez y claridad, ella pudo transformar su realidad. Pero, ¿qué sentido espiritual se esconde detrás de un gesto tan cotidiano como el lugar donde dejamos nuestros zapatos? Desde la visión que ha enseñado con amor el Padre Arturo Cornejo en sus homilías, los zapatos no son simples herramientas para caminar. Son objetos que, de manera silenciosa, capturan las emociones, los encuentros y las atmósferas por donde transitamos. Cada paso que damos fuera del hogar es una especie de pacto invisible con el entorno. Las energías de otras personas, las tensiones del trabajo, los temores del día, todo queda atrapado en la superficie de esos objetos que llevamos puestos. Y muchas veces, sin pensarlo, trasladamos todo eso a nuestro santuario más íntimo, el hogar.
En cada costura del calzado se adhieren no solo partículas del mundo exterior, sino también su carga vibracional. Esa acumulación sutil tiene el poder de alterar la serenidad y la gracia del espacio familiar. Padre Arturo, en sus predicaciones dirigidas hacia las comunidades más humildes de América Latina, ha recordado con frecuencia cómo las antiguas órdenes religiosas comprendían este principio con una sabiduría admirable. No era raro que en los monasterios europeos se establecieran pequeños rituales para limpiar y purificar el calzado antes de entrar. Los monjes sabían que los zapatos representan el vínculo más directo entre el alma del hogar y las fuerzas cambiantes del mundo. Y esa conciencia, aunque olvidada por la velocidad de la vida moderna, sigue viva en quienes prestan atención al detalle. Una escena que el mismo padre Arturo ha relatado en múltiples encuentros pastorales narra la historia de una familia que, envuelta en dificultades económicas, no lograba avanzar. Fue entonces cuando él, al entrar en su casa por primera vez, notó un rincón abarrotado de calzado usado. Con esa mirada penetrante que lo caracteriza, simplemente dijo: el lugar donde colocan sus zapatos puede estar bloqueando la bendición que tanto esperan. Nadie discutió. Movieron los zapatos, limpiaron el área y a las pocas semanas empezaron a experimentar una mejora inexplicable en su vida financiera y espiritual. Pequeños cambios, grandes milagros. Lo más curioso es que esta percepción también está presente en otras tradiciones antiguas. En el Feng Shui chino, existen normas muy claras sobre dónde deben colocarse los zapatos para no bloquear el chi, la energía vital. En el Vastu Shastra indio se señala la importancia de separar los objetos que conectan con el exterior del corazón de la casa. Incluso en la arquitectura tradicional de muchas culturas latinoamericanas, encontramos patios o entradas diseñadas especialmente para dejar el polvo del mundo afuera. Todo esto demuestra que hay una sabiduría compartida, un conocimiento profundo que ha sido transmitido de generación en generación de maneras distintas, pero con la misma esencia. No se trata solamente de un hábito cultural, sino de una intuición espiritual universal. El lugar donde dejamos los zapatos puede ser una puerta invisible por donde entra la bendición o la escasez. Y esto no es solo percepción espiritual. Un estudio realizado por la Universidad de Milán en 2010 reveló que el calzado es uno de los objetos que más bacterias y toxinas acumulan, funcionando como un puente entre el caos del exterior y el orden del hogar. Esa frontera, a veces imperceptible, tiene consecuencias reales en el ambiente y en la energía de quienes habitan ese espacio. En sus palabras, no se trataba de brujería ni de ideas supersticiosas, sino de una visión profundamente espiritual que comprendía cómo fluye la energía en el ambiente familiar y cómo ciertos objetos cotidianos, al ser mal colocados, pueden alterar ese flujo, generando consecuencias no siempre visibles de inmediato. El padre Arturo Cornejo solía señalar con insistencia 3 sitios dentro de la casa que jamás debían usarse para dejar zapatos, pues eran puntos delicados donde la energía circula con especial intensidad. Colocar en esos sitios zapatos que han estado en contacto con las energías del mundo exterior, según él, abría puertas a desórdenes que no solo afectaban el equilibrio emocional del hogar, sino que también bloqueaban la abundancia material. Uno de esos lugares, precisamente el más ignorado, era aquel donde casi todos dejan los zapatos apenas cruzan la puerta de entrada. Este hábito, que parece inofensivo, era para el padre Arturo Cornejo una de las causas invisibles de la pérdida de paz y bienestar. Él enseñaba que cambiar ese gesto, modificar esa rutina aparentemente irrelevante, era el inicio de una limpieza espiritual capaz de restablecer el orden y abrir caminos de bendición. Para él, la relación entre el orden del hogar y la armonía del alma no era simbólica, sino real y profundamente ligada a las decisiones diarias.
En lugar de buscar siempre culpables externos, la crisis, el mercado, la falta de oportunidades, invitaba a mirar hacia lo íntimo, hacia los hábitos que repetimos sin conciencia, pero que afectan la atmósfera espiritual del hogar. Un testimonio conmovedor lo escuchó durante una peregrinación en 1965. Cuando una familia latinoamericana viajó a un retiro espiritual donde participaba el padre Arturo, no habían compartido nada sobre su situación económica. Sin embargo, después de la misa, el sacerdote se les acercó con una serenidad firme y les dijo: «Los zapatos que dejan donde no deben están cerrando las puertas de su prosperidad. Corrijan eso al volver». Ellos obedecieron, aunque confundidos. Medio año más tarde, escribieron dando testimonio de cómo su economía floreció inexplicablemente. Lo que parecía una crisis sin salida se transformó en una etapa de estabilidad y crecimiento. Pero el padre Arturo Cornejo no solo advertía sobre los sitios prohibidos para dejar zapatos, también compartía, en confianza con sus más cercanos, cuál era el lugar ideal para guardarlos con el fin de activar un flujo energético de armonía y provisión. Decía que dentro de cada hogar existe un punto especial, un punto que, si se usa con conciencia, se convierte en un canal abierto para la abundancia divina. Este detalle, aunque casi nunca lo compartía en público, fue transmitido como parte de un saber espiritual profundo, reservado para quienes realmente buscaban ordenar su vida a la luz de Dios. Uno de los primeros lugares que, bajo ningún motivo, debía usarse para guardar calzado, según sus enseñanzas, era debajo de la cama. Aunque muchos lo consideran un sitio práctico, él explicaba que es una zona de gran sensibilidad energética. Durante la noche, cuando el cuerpo duerme, el alma se expande y se vuelve más receptiva a las vibraciones del entorno. Si justo en ese lugar se colocan zapatos que han acumulado todo tipo de energías del exterior, lo que ocurre es que se forma una especie de nube espiritual densa que él llamaba la sombra del bloqueo. Esa sombra, sin que uno lo perciba, interfiere en el descanso, en la renovación de la mente y también en la atracción de bendiciones tanto materiales como espirituales. En la experiencia pastoral del padre Arturo Cornejo, muchas personas que tenían la costumbre de guardar los zapatos bajo la cama contaban que experimentaban sueños extraños, con imágenes de pérdidas, caídas o angustia económica. Incluso cuando no los recordaban al despertar, el efecto persistía durante el día, manifestándose en forma de cansancio, ansiedad o sensación de estancamiento. Él consideraba esto una señal clara de que las fuerzas de escasez estaban infiltrándose silenciosamente en la vida de la persona. El padre Arturo Cornejo, en sus profundas reflexiones sobre la vida cotidiana y la fe encarnada en los detalles del hogar, ha insistido en cómo ciertos gestos aparentemente inofensivos pueden impactar poderosamente en la bendición o el bloqueo de la prosperidad familiar. Uno de los aspectos que ha compartido con fervor es el lugar donde se colocan los zapatos dentro de casa. Según sus enseñanzas, uno de los errores más comunes es dejarlos cerca de las plantas. Para muchos, esto podría parecer una simple decisión de orden o comodidad, pero el padre Arturo explicaba que las plantas actúan como canales naturales de vida y energía positiva. Funcionan como antenas de luz espiritual que distribuyen armonía a todo el entorno, pero al estar en contacto con el peso energético de los zapatos, cargados con la energía que recogen del exterior, esas plantas absorben no solo la vitalidad, sino también la negatividad. Esa negatividad, al ser amplificada, se convierte en una corriente sutil pero poderosa que corrompe el equilibrio del hogar. Según Cornejo, muchas familias que colocan sus zapatos cerca de las macetas, sin saberlo, caen en lo que él llama un ciclo de abundancia frustrada, donde todo parece estar a punto de florecer, pero algo invisible siempre lo impide. Aún más delicado es el error de colocar los zapatos junto a la puerta principal, especialmente en el interior.
El padre Arturo ha insistido una y otra vez en que la entrada del hogar es un umbral sagrado. No se trata solo de un acceso físico, sino de una puerta espiritual por la que entra la gracia, la paz y la provisión divina. Poner los zapatos en ese punto estratégico actúa como una barrera vibracional que obstaculiza la llegada de oportunidades, de bienestar y de milagros diarios. A lo largo de sus charlas con fieles de toda América Latina, él ha compartido cómo este simple acto puede ser el origen de una estancación inexplicable en muchos hogares. Cuando los zapatos están orientados hacia adentro, se forma una especie de pared invisible que repele toda bendición que intenta tocar el corazón de la casa. Esta muralla espiritual, decía él, no solo bloquea lo que viene, sino que también perpetúa el sufrimiento silencioso de generaciones que se acostumbran al casi. Casi logramos pagar la deuda, casi logramos el ascenso, casi logramos el emprendimiento. Padre Arturo relataba cómo muchas veces lo que llamamos pobreza hereditaria no es más que la repetición inconsciente de patrones dañinos que se normalizan por costumbre. No es brujería ni fatalidad, sino hábitos sin luz. La mayoría de las personas deja sus zapatos ahí por conveniencia, sin saber que están cerrando la puerta a lo que han pedido en oración. Y lo más alarmante, como bien advertía el padre Arturo en sus encuentros comunitarios, es cuando esos zapatos están desordenados, en pares separados, con sucio o lanzados sin atención. Esta imagen emite una frecuencia que habla de caos, de falta de estructura y de poca autoestima espiritual. El universo recibe ese símbolo como una declaración inconsciente. No merezco más, me adapto al desorden. Uno de los testimonios que más le impactaron fue el de don Eugenio Ledesma, un hombre sencillo del campo ecuatoriano, quien había trabajado toda su vida sin poder salir de la deuda. Cuando se acercó a pedir consejo, el padre Arturo no le ofreció fórmulas financieras, sino una instrucción concreta. Durante 40 días guarda tus zapatos en el lugar que te mostraré y no los dejes nunca más cerca de la entrada. Eugenio obedeció con fe y antes de completar los 40 días recibió una ayuda inesperada, comenzó a vender más en el mercado y logró pagar todas sus deudas en menos de 2 meses. Esta historia, que él mismo contó en una de las misas de sanación celebradas por el padre Arturo, se convirtió en una señal para muchos. ¿Dónde deben ir entonces los zapatos? El padre Arturo enseñaba que el mejor lugar es un armario cerrado, ubicado preferiblemente hacia el oeste de la casa, el sector de los nuevos comienzos y de la fuerza solar, según la sabiduría ancestral cristiana. Los zapatos deben estar con las puntas hacia la pared y jamás hacia la puerta del mueble. Es un acto de orden, respeto y limpieza espiritual. Cuando se coloca el calzado con atención, lejos del desorden y del descuido, se despierta una corriente de prosperidad que antes parecía dormida. Padre Arturo Cornejo, en más de una ocasión, ha recordado que los zapatos son como las raíces de nuestra casa, como los pies que la conectan con la realidad material, y por lo tanto, deben recibir el mismo cuidado que el corazón de un hogar. Así como cada paso en la vida requiere dirección y propósito, los zapatos bien organizados simbolizan un caminar consciente hacia la abundancia. Para él no se trataba de una superstición, sino de un acto simbólico que abre caminos invisibles a lo visible. Repetía con pasión que no deben estar apilados uno encima del otro, ni amontonados en confusión. Cada par merece su espacio, su dignidad, porque así se honra el orden que la abundancia necesita para manifestarse. Padre Arturo también advertía que el desorden en lo pequeño revela desorden en lo grande. Al permitir que los zapatos bloqueen entradas o se acumulen sin sentido, se forma una barrera espiritual contra las bendiciones materiales. Muchos creyentes, al poner en práctica esta enseñanza durante apenas 40 días, testificaron una transformación inesperada.
Personas atrapadas por años en la ansiedad de la escasez comenzaron a experimentar un goteo constante de oportunidades, como si el cielo hubiese escuchado su clamor silencioso. No era magia, decía él, era simplemente alinear el hogar con el flujo de la gracia divina. Hay hogares donde el esfuerzo se multiplica, pero los frutos escasean, donde el trabajo se vuelve pesado y estéril, no por falta de mérito, sino por una energía estancada. Padre Arturo contaba casos donde generaciones completas vivieron bajo un mismo techo con el mismo hábito: zapatos desordenados en la puerta, símbolo de una matriz de carencia que fue creciendo hasta afectar no solo el dinero, sino también la armonía familiar, la salud emocional y la identidad de quienes allí vivían. Una de esas historias fue la de la familia Espósito, en el sur de Italia, quienes por generaciones amontonaron el calzado sin sospechar que aquel acto repetido estaba sembrando límites en sus vidas. Padre Arturo explicaba que el hogar no es solo un espacio físico, sino un campo espiritual donde cada objeto tiene voz y vibración. Los zapatos, al ser los únicos que tocan tanto el mundo exterior como el interior, cargan consigo energías que pueden bendecir o bloquear. Si se colocan mal, generan coágulos energéticos que impiden la libre circulación de la prosperidad. Así como el sistema circulatorio necesita fluidez para dar vida, la economía del hogar necesita orden para sostener la abundancia. No es que falte esfuerzo, ni talento, ni trabajo. Es que muchas veces, sin saberlo, se está luchando contra un enemigo silencioso que vive justo en la entrada del hogar. Por eso, decía con énfasis Padre Arturo, no subestimes lo pequeño, porque es en los detalles donde Dios también habla y donde la gracia encuentra su camino para manifestarse. La sabiduría que el Padre Arturo Cornejo ha compartido incansablemente en sus enseñanzas tiene un eco especial en aquellos detalles del día a día que, a simple vista, parecen triviales, pero que en realidad esconden códigos espirituales profundos. Él suele citar historias como la de la familia Espósito, que durante varias generaciones tenía la costumbre de dejar todos los zapatos apilados en un rincón cercano a la puerta principal. Y de forma paralela, también arrastraban por años problemas económicos sin explicación lógica, negocios con gran potencial que se desmoronaban, deudas que crecían sin freno, trabajos que parecían seguros y se esfumaban a último momento. No fue hasta que modificaron ese único hábito doméstico, después de escuchar una predicación del Padre Arturo, que comenzaron a notar un cambio tan radical en sus finanzas que inicialmente pensaron que se trataba de simple casualidad. Sin embargo, al ver cómo ese mismo patrón se repetía en otras familias que adoptaron el consejo, comprendieron que había algo mucho más profundo detrás, una sabiduría espiritual olvidada por generaciones. Padre Arturo insiste en que ciertos hábitos aparentemente inocentes pueden actuar como verdaderas barreras energéticas, y lo más inquietante es que estas barreras se vuelven más densas y resistentes precisamente cuando más necesitamos alivio, en momentos de crisis económica, de incertidumbre, de carencia. Tal vez por eso hay familias que parecen casi inmunes a las tormentas financieras, mientras otras son arrasadas sin piedad. Claro, hay muchos factores que influyen, pero según la perspectiva espiritual del Padre Arturo Cornejo, la energía que circula en el hogar, profundamente afectada por el lugar donde se colocan los zapatos, puede marcar la diferencia entre abrirse a la bendición o quedar atrapado en un ciclo interminable de necesidad. Para él, este conocimiento llega en un momento clave. Si estás leyendo esto ahora, es porque tu alma está lista para recibir una verdad que puede cambiar tu destino. El acto sencillo de reorganizar los zapatos en tu hogar no es una tontería, es un acto de fe y obediencia espiritual. Pero atención, no basta con hacerlo un par de días y luego volver a las antiguas costumbres.
Padre Arturo subraya la importancia de la constancia, al menos 40 días de práctica consciente, porque según la tradición espiritual, ese es el ciclo completo que permite transformar una realidad enraizada. Y no solo se trata de quitar los zapatos de lugares inadecuados, sino de colocarlos de la forma correcta, en un armario cerrado con las puntas hacia la pared, creando así lo que él denomina un canal de flujo de abundancia. Dejar los zapatos mal posicionados, como los que apuntan hacia la puerta o están desordenados, genera, según él, un campo de bloqueo que detiene las bendiciones en la entrada misma de la casa. En cambio, una colocación adecuada permite que la energía de la prosperidad no solo entre, sino que permanezca y circule dentro del hogar. Reflexiona. ¿Te ha pasado que justo cuando estás sin dinero aparecen gastos inesperados? ¿O que las oportunidades llegan, pero tú no estás en condiciones de aprovecharlas? ¿Te parece que todo se pone en tu contra cada vez que tratas de salir adelante? Tal vez no se trate de un castigo divino ni de mala suerte, sino de un detalle doméstico al que nunca prestaste atención. Padre Arturo ha visto cómo un gesto tan simple como cambiar la ubicación de los zapatos ha desatado milagros financieros en familias enteras. Y ahora la decisión es tuya. Puedes ignorar esto y seguir repitiendo patrones, o puedes dar un paso de fe y ver por ti mismo lo que sucede cuando aplicas una enseñanza espiritual con el corazón abierto. Él siempre dice que la fe verdadera no se demuestra con palabras, sino con acciones. Y esta acción tan pequeña, aparentemente sin importancia, puede ser el inicio de una transformación radical. Ve ahora mismo a la entrada de tu casa. Observa. ¿Tus zapatos están impidiendo el paso de la gracia a tu hogar? Si es así, reubícalos en silencio, con humildad, siguiendo esta guía que tantos antes que tú ya han seguido. No se trata de superstición. Se trata de alinearse con los principios que rigen el orden divino, como lo ha enseñado el Padre Arturo Cornejo, una y otra vez en sus mensajes. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si el contenido de hoy te resultó útil o inspirador, no olvides darle like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y compartir este video con aquellas personas que podrían necesitarlo. ¿Y tú, qué opinas sobre el tema de hoy? Déjame tu comentario aquí abajo. Siempre valoro y agradezco leer cada una de tus palabras. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos temas que nos inspiran, nos conectan y nos ayudan a crecer cada día un poco más.